Postura en contra de la reforma electoral, me imagino. Sí, sin duda, porque realmente ha sido un proceso vergonzoso. Los últimos 60 días marcan una desprolijidad importante. Cuando uno habla de reformas electorales, si no hay ciertos consensos, da toda la sensación de que se trata de ver cómo se inclina la cancha de fútbol con algún árbitro que lleve la pelota para el lado que más conviene. Y esta es la sensación que está dando en estas últimas horas, incluso con este tercer proyecto de ley modificando algo que Schiaretti había propuesto a principios del 2016. Y fíjate vos que se desconoce absolutamente todo lo que hizo aquella comisión asesora en todos los temas de reformas electorales allá por el 2008, que incluso la había impulsado el mismo Schiaretti. Con lo cual claramente es un proceso delicado y que realmente merece la atención. Uno puede comprender que no sea un tema cotidiano, pero cuando llega el momento de la elección nos involucramos todos y después de una manera o de otra o nos quejamos o estamos contentos o desfavorecemos o favorecemos. Digo, es un tema muy delicado. ¿Eduardo? Mira, al margen de lo que dicen las leyes, que es un tema para discutir, el método revela una arbitrariedad enorme. Yo hoy revisando cosas los argumentos por los cuales, por ejemplo, en el 2008 se planteó que no tenía que haber estaba imposibilitada la doble candidatura, ahora sirven para decir que tiene que haber doble candidatura. El 1 de diciembre se votó la ley que establecía la fecha 90, que tenía que ser fijado el 1 de marzo la fecha de la elección para gobernador, con el argumento de que el proceso electoral en Córdoba era muy extenso, etcétera, y que había que acotarlo. Ahora, con el mismo argumento, se plantea que no hay que fijarla el 1 de marzo. Entonces ya con esto exime de que uno conteste si está bien o está mal, porque evidentemente el método es la arbitrariedad. Yo acomodo, el arco lo pongo donde quiero, porque tengo condiciones, en este caso ellos tienen la mayoría, cambian el arco de lugar y cambian, por lo tanto, las reglas del juego a piacere. Esto es un problema serio porque la arbitrariedad no se expresa solamente en esto. La arbitrariedad se expresa en otras cosas. Esta legislatura debutó este periodo votando el cambio de las reglas de juego de cómo se calculaba el haber jubilatorio y los jubilados y se produjo un descuento del 11%. Después cambiaron las reglas de juego a nivel nacional de cómo se calcula la actualización jubilatoria. Es decir, que la arbitrariedad es un método de gobierno, que en esto la oposición ha intervenido, tanto lo de la jubilación, que nosotros rechazamos. Entonces, por este aspecto simplemente, nosotros lo vamos a rechazar. Después podemos decir cosas sobre las modificaciones, pero nosotros no podemos avalar la arbitrariedad, porque, repito, la arbitrariedad es un método que se lleva a todos los aspectos. Le importa a la gente más o menos esto. ¿Por qué lo hace Unión por Córdoba? No, lo hace claramente porque ve peligrar la elección del año que viene, lo cual es lo más triste, yo te diría, lo más triste pareciera una frase infantil, pero ciertamente no refleja ingenuidad. Lo que tiene que ver es con que este tipo de reformas electorales tienen que superar o tienen que trascender el partido político que gobierna, porque en realidad es lo que planteas vos al principio, uno tiene que darle calidad institucional a los cordobeses por generaciones, no por la que te toca ahora o por la que es la que viene en la próxima elección. Y esa es la que nosotros, o la que el peronismo no termina de tomar conciencia de esto. Yo te quiero dar dos fechas. La primera ley, o el primer proyecto de ley se presentó allá por los primeros días de febrero, toma estado parlamentario. Nunca se discutió en comisión. El segundo proyecto toma estado parlamentario aproximadamente hace 20 días. Nunca se discutió. El tercer proyecto parece del 1 de marzo y de volver a los 90 días, hace una semana, prácticamente escondido. Menos de una semana. Menos de una semana, fue el día miércoles pasado. Y se cita a comisión para ver si podemos emitir despacho. La pregunta, lo tenía Eduardo enfrente, la pregunta es, al oficialismo es si sí va a emitir despacho. El despacho es cómo va el proyecto de ley. Como planteando, señores, tenemos posibilidad de introducir algunos cambios, algunos consensos, podemos generar algo superador, estamos en condiciones de discutirlo. La respuesta es no, lo cual queda claro. Esto es cómo agarro la pelota, cómo inclino la cancha y cómo de alguna manera trato de prolongar en el 2019 este tiempo que lleva el peronismo que se acaba. ¿Coincidís con que esa es la estrategia de Unión por Córdoba? Mira, yo creo que acá se conjugan algunas cosas. Evidentemente hay una conveniencia, por eso lo hacen. Acá se conjugan un par de cosas. La primera es que Schiaretti asumió con el pecado de origen.
porque en el 2008, o 2007, mejor dicho, asumió con él el tema del fraude que había dejado a Luis Juez fuera de la gobernación. Y ahí planteó una serie de reformas políticas, una reforma política que supuestamente tendía a blanquear todo esto. Ahora, si vos ves, está yendo hacia atrás en esa reforma, está yendo hacia atrás. Por eso yo ayer en un comunicado, medio provocativamente, pero totalmente ajustado a lo que puede ser, dije, no es raro que en cualquier momento vuelva la sumatoria de votos. ¿Por qué no podría volver? Si a mí me dicen, me juran, también juraron que no otra cosa, ¿se entiende? Es decir, revela este aspecto. El otro problema, yo no sé si es el temor a perder o es el problema, porque creo que, bueno, no me tengo por qué, no es el tema de debate, pero creo que Cambiemos tiene un problema enorme, porque le tiran candidatos todos los días por 5, resultados van a terminar, no sé, peleándose entre cuántos, se van a debilitar, pero quiero decir, me parece difícil ganar así. Pero al margen de eso, que no es el tema, me parece que el problema central es que hay la tendencia a la dispersión en los partidos, sobre todo los mayoritarios, es muy grande. Entonces todo el tiempo se busca contenerlo. Cuando se hizo la reforma esta, que ahora se va a deshacer parte de ella, yo les señalé en el debate que se les estaban dispersando las vacas del corral y que estaban buscando con métodos administrativos tratar de detener algo, porque es más profundo que la legislatura, tiene que ver con los municipios. Hay una preocupación muy fuerte por condicionar la elección de los municipios. Y esto es peligroso porque los municipios expresan realidades diferentes. Entonces creo que desde ese punto de vista me parece que es ya una crisis mucho más profunda. De los 3 puntos, en resumen, que estamos planteándole para la gente, que es la doble candidatura, el financiamiento de las campañas políticas y el último, que es el de la fecha. No sé si hay alguna prioridad en esos 3 puntos de cuál es el que más le molesta, cuál es el que dice, no, esto es imposible, esto es increíble. En la forma en la que fue tratado, en la forma en la que yo reciente hacía en 30 segundos un resumen de fechas de los últimos 60 días y cómo ni siquiera se pudo someter a debate el tema, realmente se hace imposible de aprobar ninguno de los 3 puntos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos políticos. Todos queremos transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Eso está claro, pero tenés que discutirlo en un mecanismo en donde vos puedas proponer algunos elementos que te parece que pueden ser superadores. Hoy en la comisión, en un par de minutos, se detectaron 2 o 3 errores a la ley de origen. A ver, indudablemente en esto de querer tratar de sumarle a las leyes, esto genera, es la forma en la que se generan consensos. En el tema de las dobles, fíjate vos, el tema de las dobles candidaturas. El argumento principal es, en las intendencias se hacen. Yo pongo el ejemplo de la Carta Orgánica del 95 de Rubén Martí. El consenso fue absoluto. Hubo un debate, hubo un anteproyecto. En el anteproyecto participaron juristas de primera línea. Claro. Digo, hay todo un proceso para lo que tiene que ver con reformas electorales. Lo que está pasando acá es un avasallamiento. Claramente creo que, creo que las dobles candidaturas, para hacértelo bien claro, creo que están reflejando un esquema de candidaturas testimoniales que en la forma en la que se están planteando, indudablemente que hay que rechazarlas. Creo que el proyecto de financiamiento de partidos políticos como está y sin poder agregar, por ejemplo, la posibilidad de una PASO, sin poder discutir si puede haber una segunda vuelta en Córdoba para darle mayor legitimidad al que vaya a gobernar, tampoco creo que nos sirve, como está planteada. Y la tercera, que es volver a los 90 días, creo que lo que te quita es aquella previsión, que fíjate vos que fue el argumento con el cual el gobernador fue el 1 de febrero, para que después se votara en su momento esa ley diciendo, señores, yo a Córdoba le voy a dar previsibilidad de la fecha de votación. Listo, lo borramos un plomo. Eduardo, ¿hay alguna de los 3 ítems, de los 3 proyectos que te moleste más que otro? No, me parece que todos tienen este problema que dije de antes, que es un método y que por lo tanto, si ese es el método, por ejemplo, el fondo permanente para los partidos políticos no existe. Ya estaba planteado otra ley, se modificó, pero no existe. Aumentó un poco. Sí, pero no existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay un peso, no hay nada. Se votó después sacarlo. Hubo otra ley que dijo no vamos a poner un peso. Yo ya casi pierdo el hilo de cómo sigue. No hay un peso, no se repartió nunca un peso. Lo único que se hizo en el momento es pagar la publicidad que se hacía en la campaña electoral anterior, nada más. O sea que no existe un fondo. La política se sigue financiando con el aporte privado, con los fondos del Estado, el que está en el Estado. ¿No es cierto? Esa es la realidad. Entonces ya eso crea una desigualdad que es imparable. De todas maneras, creo que el sistema político está condicionado por todos los lobbies y presiones a favor de los intereses que se gobiernan. Yo no acuerdo con las PASO, nosotros lo hemos rechazado. No acordamos con el problema del balotaje, nosotros lo hemos rechazado. Pero puede ser parte de un debate. Está bien, yo lo que digo, nosotros
contra el... Bueno, eso fue un planteo del kirchnerismo, lo de las PASO. Nosotros lo rechazamos, porque creemos que la vida de los partidos políticos no puede estar determinada por el Estado. Los partidos políticos tienen que someterse a la decisión de sus afiliados, y todo lo demás, es decir, elegir sus listas de acuerdo a cómo más le convenga. Cada partido sin que el Estado se meta en cuándo es la Totalmente. fecha, cómo se elige, ni nada por el estilo. Totalmente, eso corresponde a cada cosa, porque no se puede condicionar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un funcionamiento como partido que es muy diferente a otro, porque nosotros tenemos un congreso anual con delegados representativos, con debate de 4 días, con una publicación sistemática. Tenemos una vida que no tiene la inmensa mayoría de los partidos. Nadie puede reglamentar la vida de los partidos, tiene que ser hecha, ¿no es cierto?, por sus afiliados y todo lo demás. Eso por un punto. Entonces, tiene un aspecto que eso digo que es negativo. Pero no es si una es peor o mayor. A nosotros nos dicen, bueno, esta les conviene a ustedes. A mí no me conviene que haya arbitrariedad. A mí, a la clase trabajadora, al pueblo no le conviene la arbitrariedad, no se puede avalar la arbitrariedad. Por eso no me detengo tanto a analizar el pormenor de la ley, que puedo analizar y hacer un debate, pero es como hacer un debate abstracto, porque yo tengo que ver en qué condiciones. Entonces acá hay que decirle no a la arbitrariedad, porque sostengo, esta arbitrariedad Bueno, se aplicó para a los propósito de esto que vos estás diciendo, no a la arbitrariedad, porque acá, digamos, convengamos, hay una legislatura o un congreso o un consejo liberante que donde hay mayoría, mano de yeso, levantan, aprueben todo y sale rápido, como va a salir mañana seguramente. No a la arbitrariedad planteas vos. Lo que vos planteaste antes de cederle la palabra a Eduardo, también más o menos va en ese sentido. Te retomaste lo que fue la Carta Orgánica de Martí y dijiste, bueno, acá hubo un consenso, que es lo que a mí, en términos personales, me parece, que cualquier reforma debería salir por consenso. O por mayorías agravadas. Bueno, pero digamos, en un marco donde haya debate, haya Así consenso, haya diálogo y de allí salga el humo blanco. La pregunta es, ¿este tipo de reformas deberían darse en un ámbito como sería el de la Carta Orgánica o como fue la reforma después de la elección juez Schiaretti, o tienen que darse directamente en el Parlamento, en la legislatura y que gane el que tiene mayoría? A ver, yo lo planteo de esta manera, creo que Eduardo no sé si lo va a compartir. La gran mayoría de los códigos son electorales, son municipales, provinciales, Sí. nacionales, con lo cual claramente la potestad está en los órganos legislativos. Lo que sí también tiene que quedar claro es lo que hablábamos recién, es cómo vos generás consensos o mayorías agravadas para tratar de asegurar de que se permanezca en el tiempo lo que estás aprobando. Perdona que te interrumpa, o sea, Unión por Córdoba no está haciendo nada ilegal. No Está establecido dentro del funcionamiento de la democracia, pone el proyecto en la legislatura, lo aprueba y sale. Claro, lo que pasa es que la reacción y la forma y el método que se está utilizando coincidimos. No es ilegal, pero es ilegítimo. ahí va, le quita legitimidad a cualquier tipo de modificación y le genera, perdóname, y te genera un masivo reproche social, más allá de que mucha gente no lo entienda o no lo comprenda, pero le quita legitimidad. Y al quitarte legitimidad es el problema que puedes tener después en futuras elecciones. Sí, sí. No, quiero decirle que es ilegítimo, porque para que una cosa sea legítima tiene que tener un proceso, ¿no es cierto? Acá la población está al margen de todo esto. ¿Cuál es el real sistema que quiere la población? Hay una queja generalizada porque el peso de los aparatos en el proceso electoral es terrible. La gente no elige con libertad. No es cierto que elija con libertad. Porque yo digo, por ejemplo, garantizo publicidad igualitaria, supongamos, ¿no es cierto? Pero después hay intereses que permiten que los candidatos de tal partido estén en todos los programas de televisión, lo más potente, lo que tiene más audiencia, y no en los otros. Hay toda una presión desde el propio Estado. La población no elige con libertad, no elige con libertad. Y esto es más allá de las reformas electorales que se hagan, tiene que ver con el problema de que está de alguna manera confiscada la soberanía, porque la población no tiene todos los elementos. Y entonces cuando dicen, bueno, el pueblo eligió condicionado, porque le presentaron una batería de cuestiones, ¿no es cierto? En la última campaña electoral, Macri dijo un montón de cosas, dijo que no se iba a tocar las leyes laborales, dijo que no se iba a tocar la reforma jubilatoria, eso es todo lo contrario. Bueno, tuvo después una respuesta por eso, pero después. Entonces hay condicionamientos todo el tiempo, ¿no es cierto?, de alguien que te imagina que es el presidente de la nación, que tiene todos sus medios a favor. Nosotros fuimos a decir que iba a suceder lo que sucedió, la voz nuestra fue así,
comparada con la inmensa que es de alguien que es el presidente de la nación. La última, en Cambiemos, en la izquierda, van a votar en contra mañana, me imagino. Sí. Sí, con las argumentaciones que obviamente cada uno se explayara. Una más, la posibilidad de la doble candidatura es opcional, no es obligatorio. Es opcional. Es opcional. O sea que todavía no lo tienen decidido si lo van a presentar o no. No, eso es Me parece totalmente es una decisión de cada fuerza si lo quiere usar o no. Sí, yo creo que el debate hoy por hoy pasa por cómo se visualiza este atropello que se está haciendo con estas leyes. Creo que ese es básicamente el tema. Voy por la última y ya voy a la pausa, director. Ahora sí, la última. La fecha para elegir gobernador, que se viene cambiando, no la fecha solamente, sino el plazo que tiene el poder de turno para fijar esa fecha. ¿Es muy difícil hacer como ocurre a nivel nacional? ¿Se vota el tercer domingo de octubre cada 4 años? Sería una excelente propuesta para debatir y consensuar. Lo que pasa es que ahora se había puesto una que decía a partir del 1 de marzo hay que fijar la fecha, porque después esto condiciona las elecciones en los municipios que no tienen carta orgánica, las condiciones que sean 30 días antes o 30 días después. O sea que la fecha de convocatoria a las elecciones no condiciona solo a las elecciones provinciales, sino condiciona a los municipios. Eso no se modificó. Ahora, el que va a decir cuándo se vota en los municipios es el gobernador. Claro. Pero esa propuesta de sentido común creo que era un análisis para debatir y consensuar. Así de sencillo. Y cerrar un capítulo en donde, te vuelvo a insistir, uno intenta que todo este tipo de reformas trasciendan los debates propios de la coyuntura del año que viene. Con Grieta y todo, como que todavía existe en la Argentina, por lo menos hay un consenso. Se vota el tercer domingo de octubre cada 4 años a nivel nacional. No lo veo que sea muy difícil en Córdoba.